días, iglesia, pónganse de pie y vamos a alabar juntos esta mañana. Cantamos. Mi alabanza es un arma que silenciará a todo enemigo y a toda ansiedad. Alabaré, te alabaré. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Alabaré, te alabaré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al alabarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a alabarte. Oh, te alabo, en fe yo canto y vences toda tempestad y la tormenta en mi interior tú calmarás. Confiaré, en ti confiaré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al alabarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a alabarte. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al alabarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a alabarte. Oh, te alabo. Oh, amén. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con el cielo unidos, a ti te alabamos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con el cielo unidos, a ti te alabamos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con el cielo unidos, a ti te alabamos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al alabarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a alabarte. Una vez más. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al alabarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a alabarte. Oh, te alabo. Te alabamos, Dios. Amén. Todos con las manos juntas esta mañana. ¿Qué puede separarnos de tu amor?
Vamos a alabar todos juntos esta mañana. Seguimos levantando nuestras alabanzas al Señor. Cantamos juntos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Y así eres tú. Oh, oh, Declaremos juntos esta mañana, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cantemos una vez más, aunque no pueda ver esta mañana, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Una vez más, iglesia, cantamos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo expresar hoy mi gratitud? Darte mi canción una y otra vez, aunque terminará, tú nunca lo harás. Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una aleluya, aleluya. Eres la razón, mi respuesta hoy, con todo lo que soy. Te alabo, Dios, y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una aleluya, levante su alabanza esta mañana y cantamos. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos a
más cantamos. Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos a alabarlo. Y vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos a alabarlo. Sí, Señor. Sí, Señor. Cantamos. Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y un aleluya, aleluya. Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y un aleluya, aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios una vez más. Y leemos en Hebreos el capítulo 9, el versículo 1 hasta el 4, el versículo 6 y 7, versículos 9 y 11 hasta el 14. Y si usted no tiene una Biblia, pues aquí en la pantalla le ofrecemos los versículos a que vamos a estar meditando. Hebreos el capítulo 9, y lee así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos
y becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre Santo, al mirar tu santa y bendita palabra en esta mañana, Señor, pedimos por la presencia del Espíritu de Dios, trayendo tu palabra a nuestro corazón. Quítame tú a mí de aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tú des libertad a personas que están luchando, Señor, con pasados, con tristezas, con vergüenzas, con problemas que han habido en su vida y cargan, Señor, este cargo de conciencia. Pedimos, Señor, que tú des libertad a tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Pueden tomar su asiento. El Señor les bendiga, hermanos. Una de las cosas que yo cuando chiquito veía, cuando pequeño, veía en la iglesia católica, en la misa. Yo era monaguillo, y teníamos una iglesia, pues en un pueblo pequeño, y siempre todos los días había una misa, porque está supuesto, esa es la fe católica, de todos los días hay que ofrecer el mismo sacrificio. Y la razón, había un grupito de personas siempre, y siempre estaban como las mismas personas, y todos eran como ancianitas o ancianitos. Y con el tiempo yo siempre me quedó eso en la mente. ¿Por qué las personas van a la iglesia? O ahora como pastor, la pregunta es: ¿por qué no vienen a la iglesia? Pero el grupo de la iglesia católica, aquellos grupitos de ancianitos, y las personas que no vienen a la iglesia hoy, en una iglesia evangélica, es la misma razón, es la conciencia que nos atrae a la iglesia, porque sobre todo mientras más años llevamos en la vida, más nos damos cuenta que tenemos que agarrarnos de la sotana del sacerdote para enfrentar lo que la conciencia ahora nos suele decir, iluminar más la presencia. Un día estaremos en la presencia de Dios. Hay personas en esa misma tradición de iglesia que cuando alguien se muere, pues hablan con el sacerdote para que hagan una misa, le llaman la misa por los muertos. Que ofrezcamos una misa por fulanito, menganito. Hay personas que en la iglesia evangélica piden oración por alguien que se murió. Yo quiero orar por usted, a la persona que está viva, pero la persona una vez que está muerta es otra tradición, otra incorrecta. Pero ¿sabe por qué? Por la conciencia. Hay algo en el ser humano que la conciencia tiene que ser tocada, bendecida, sanada, limpiada, y creemos que al venir a la iglesia pues Dios va a sanar a mi niño. Dios, es como tratando de arreglar la conciencia para que todo esté, para que no haya nada y que Dios no me esté castigando. La conciencia es algo entonces que llevamos nosotros en este mundo. Y Hebreos capítulo 9, si se acuerdan del pasaje, me está dando pues la historia del tabernáculo, que tiene dos partes, como se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento. Una parte entraba el sacerdote a cada rato, todos los días, para encender unas lámparas, para poner un pan que se ponía para encender el incienso, y estaban ellos afuera en esta primera parte que se llama, dice, pues el lugar santo.
Y en el segundo lugar, otra parte dividida por una cortina, es entonces el lugar donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, el papa, entraba una vez al año y ofrecía en ese lugar la sangre, no de él, sino la sangre de un becerro a su favor y a favor del pueblo. Y la Biblia entonces me dice que en ese modelo de afuera entraban y adentro solamente una persona. El Espíritu Santo nos indica que el ser humano es así. Por fuera nosotros aparentamos algo con los demás y vamos a la iglesia con ciertas apariencias, pero adentro ni la iglesia, ni cantar, ni ser pastor, ni dar dinero, nada te apaga la conciencia. Para aquellas personas que han encontrado en que si doy más dinero, si hago, es como para la paz de la conciencia. Usted siempre tiene que, cada vez que hay un problema, siempre tiene que tratar de encontrar paz para la conciencia, para que no esté pasando esto, para que no esté pasando lo otro, porque la conciencia no nos deja, no ha sido sanada una vez y para siempre. Y la Biblia entonces me dice, esto es bien importante y esto es algo que se refleja en las emociones, se refleja en las decisiones que tomamos, se refleja en el ataque de pánico, se refleja en la depresión, se refleja en no dormir de noche. En muchos lugares el problema es la conciencia, no tu subconsciencia. No es algo como una enfermedad en las emociones, sino es la conciencia, que ahora ya no la escuchamos, pero tiene una influencia, un impacto, afecta al ser humano. Nosotros queremos entonces hablar en este contexto que se me habla de la adorar a Dios, la sangre de los becerros, la sangre de Cristo. Pero si notan el versículo 9 y el versículo 14, hablan de que cuando no llega la conciencia, la religión no sirve. Pero cuando llega la conciencia, solamente Cristo, esa es la única, es como la señal de que ahí está la verdad. Nosotros entonces miramos aquí en este contexto de tabernáculos y ofrendas, me enseña entonces la conciencia y me habla de cómo ser libres de la acusación, del cargo de conciencia que uno lleva. Y le voy a dar algunas ilustraciones, pero para recordarle, yo conozco a una persona que esta persona pues queríamos que fuera anciano la persona. Era un hombre bueno, ofrendaba, espiritual, bien con su familia. Y le decíamos, ayúdanos, Dios te está llamando a ser un anciano de la iglesia. Y siempre decía que no. Y nosotros entonces, ¿y qué será? Orábamos, bueno, al final no se le puede hacer que asuma el cargo, pero finalmente él entonces comparte en privado, comparte el problema. Y el problema entonces cuando él era joven, él embarazó a una muchacha. Y la muchacha, los padres de la muchacha, pues se asustaron, agarraron a la muchacha, estaban en la universidad, agarran a la muchacha, se llevan a la muchacha con pregnada, con todo se la llevan. Y él entonces los padres no querían nada con él. Y él entonces se cría este hijo o hija que él tiene, él sabiendo que tiene una hija, que tiene un hijo, pero en su cargo de conciencia, él dice, pero nunca le he dicho a mi esposa de esa historia de mi vida. Y cuando, mire, cuando uno viene a la iglesia, pues uno va a la iglesia. Pero cuando tú vas a servir a Dios, cuando tú vas a entrar al lugar santísimo, cuando la presencia es de Dios, usted entonces como ahí se te sale, como que el diablo aprieta el botón de la conciencia para decirte, Pero acuérdate que tú tienes una historia. Y eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios, Cristo. Todo el mundo viene a una iglesia, todo el mundo busca algo para la palanca, pero la Biblia me está diciendo, mire, la gente no van a la iglesia, porque cuando van a la iglesia para que se le quite, como para acallar la conciencia, no hay transformación de conciencia, porque
viene cuando usted viene a Cristo nada más, no a la iglesia. Y la Biblia entonces me está diciendo la diferencia entre una persona libre en el Señor, el cristianismo se aplica y lo libra de problemas emocionales, cargos de conciencia. Viene cuando nosotros entendemos lo que Él hizo, pues por nosotros. La Biblia entonces me habla aquí en este pasaje de qué es la conciencia, de por qué importa la conciencia y por último de cómo se sana la conciencia, cómo se sana la conciencia. Y la palabra de Dios entonces me enseña que nosotros necesitamos escuchar lo que dice la Biblia. Mire qué es la conciencia. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce conciencia se usa 30 veces en el Nuevo Testamento. No es cualquier cosa, es algo del ser humano, es algo que está dentro, es un órgano espiritual. Ahorita le doy la definición, pero es un órgano espiritual que todo el mundo tiene. Y la Biblia aquí en Hebreos capítulo en el libro de Hebreos aparece 3 veces. Aparece en el capítulo 9, versículo 9, dice: no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia. Perfecto quiere decir pues maduro, una persona que está libre ahora. No importa la religión que usted tenga, la conciencia no ha sido tocada, no ha sido librada. El versículo 14 dice que limpiará vuestras conciencias. Y en el capítulo 10, el versículo 22, si te lo dan ahí, en el versículo 22 la Biblia dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. En esos 3 versículos está todo el testimonio de un ser humano. Es cuando nada limpia la conciencia, cuando entendemos lo que limpia la conciencia y cuando nosotros ahora por la conciencia libre somos personas que entramos, queremos y no hay obstáculo para venir a la presencia de Dios. Porque la conciencia lavada entra a la presencia de Dios. Pues la Biblia entonces me enseña qué es la conciencia. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2, el versículo 14 y 15, pues ese pasaje clásico. Pablo está escribiendo y les recuerda a las personas en Romanos capítulo 2 que ellos, el versículo 14, que los gentiles que no tienen la ley, a gente que no conocen al Señor, tienen la ley en ellos mismos. Y en el versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Toda persona está en un eterno combate por salvar, por quedar inocente, porque tú no entiendes. Es una lucha de survival, de sobrevivir, en dignidad, en honor. Es una lucha de la conciencia, necesita quedar bien. Y la Biblia me recuerda en esos versículos que hay 3 características de esta conciencia. Uno es que es universal. Porque en el versículo 14, Romanos 2:14, la Biblia me dice que los gentiles, la Biblia separa al ser humano en 2 maneras, a los judíos o los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros. De los gentiles viene, pues Cristo ganó almas aquí de todo pueblo, toda nación y de toda lengua. Esos son los gentiles. No solamente la salvación no es solamente ahora para los judíos. Cristo es judío, pero viene para todo el mundo. Por eso la Biblia dice que Cristo murió por el mundo. Porque quieren enseñarle a los primeros que leían la Biblia, que eran los judíos, que esto no es de tu grupito otra vez, esto es de todo el mundo. Por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia me dice que esto es universal. Mire, usted puede ser musulmán, puede ser chino, puede ser asiático, en cualquier lugar donde usted esté, usted puede ser caníbal y todavía tiene conciencia. Nos comemos nada más a la gente que son no igual que nosotros, no nos comemos a la gente de nosotros.
Y todavía hay esa diferencia de lo que está bien y lo que está mal. Es algo universal, pero es algo también condicionado. La conciencia condicionado dice ahí cuando leímos el versículo 14, dice que no tienen ley y son ley a sí mismos. En otras palabras, hay la ley, la palabra de Dios condiciona la conciencia en nuestros hijos y la manera que nosotros optamos por ver televisión o hacer lo que queremos. Eso prepara, para bien o para mal, la conciencia de nuestros hijos. Hoy hay muchachos que no importa lo que le dicen los padres, y hay padres que dicen lo mismo, y los muchachos pues tienen ciertas creencias que no tienen conciencia del pecado, ¿no? Porque en la escuela le dicen, en el mundo le dicen que no, que todo está bien, y porque si un psicólogo te dice eso está mal, pues ya estuviera asintiendo, estuviera pues conformándose a que hay una norma, hay un estándar, hay una verdad absoluta, y el psicólogo, por muy bueno que sea, pero es inconverso, es una persona que no puede decirle a un muchacho eso está mal, porque sería ir en contra de lo que él, su profesión, cree. Que no hay estándar, que lo que hay que ayudar a la persona a ajustarse a como la persona quiere en su vida. Que son tus padres los que te dieron esta conciencia del pecado, son ellos, pero no eres tú. Es la iglesia donde tú creciste. Y lo que se está diciendo es que hay una condición, se condiciona a los muchachos, se condicionan por los padres cuando uno crece, por la religión donde uno está. Se condiciona por la sociedad, las amistades. Son nuestros hijos al principio, pues todo está, nosotros le decimos no, sí, y va entonces diciendo no, sí, pero cuando salen de la casa y empiezan a ir a la high school, se dan cuenta que el no es sí, el sí es no, se empiezan a enojar contigo, uno, porque están tratando de formar su identidad, y dos, porque sienten que tú le has mentido toda su vida. Le has dicho que no cuando es sí, y le has dicho que sí cuando es no. Y la Biblia entonces me recuerda que en una sociedad, la sociedad forma a los muchachos cuando ya tienen 11 años Usted tiene nada más como 11 años de criar a sus hijos. ¿Sabía? Nada más es un little window, okay, un pequeño ventana, tiene usted nada más 10, 11 años. Usted puede criar porque a los 12, 13, 14 los muchachos sacan alas. Y no le puedes estar, a esa edad no se le pueden estar cortando las alas. Hay que guiar las alas, el vuelo. Y cuando los padres ahora se dan cuenta que hay muchachos y ahora lo tratan como si fuera, no han tomado el tiempo de guiar la conciencia, pues ahora no hay quien los aguante. Y la Biblia entonces me está diciendo, el pecado adentro de nosotros también, pues tiene su manito ahí en decir, esta es la conciencia. El pecado no solamente es la conciencia no solamente es universal, condicionado, pero es también poderoso, tiene un tremendo impacto en las personas. Cuando muchas películas y escritos literarios que no son cristianos presentan la lucha entre el ser humano en su conciencia. Yo conozco a otra ilustración más de una mujer que iba siempre al psiquiatra. Muchos años estaba yendo al psiquiatra. Y el psiquiatra no es un psicólogo, es el doctor psiquiatra. Es el que receta la medicina. El psicólogo te aconseja, pero no es doctor. El consejero te aconseja, pero no es psicólogo y el pastor es pastor, y nosotros nos aferramos en la Biblia, que habla de todo. Pero el psiquiatra, entonces ella iba ahí porque tenía síntomas de problemas en su físico. Déjeme darle uno de los síntomas. Se sentía como un pez. Déjeme no decirlo porque después van a decir igual que mi mamá. Van a decir, ay, yo también. Pero aquí está la lista, ¿ok? Aquí está la lista. Se sienten primero como un dolor o como algo que pesa aquí. ¿Verdad, hermano? Mira, la hermana se está tocando ahí. Algo que pesa aquí. Y si usted de ansiedad, usted sabe que ese peso es raro, y usted ahí ya se empieza a sugestionar. Y el próximo es el ataque de pánico. Lo próximo es que entonces uno se desmaya. Eso es lo que dice.
Esos son los síntomas de esta mujer. Y de pronto lo llevan al hospital porque la mujer se desmayó, el hombre se desmayó y el doctor le hace, lo meten en lo que te meten un tubo ahí que te dejan ahí por 20 minutos lo más. Si no te da el ataque de pánico, ahí no sé lo que es. Ahí es terrible. Porque estás dentro metido en un tubo y te sacan para afuera y te dicen, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Y puede ser que no se ha descubierto la enfermedad. O puede ser que la enfermedad es algo con la vida de la conciencia. Que está siempre, uno la deja a un lado, pero la conciencia no te deja a ti. Y siempre está moviéndose esta señora, entonces pues llega a un punto que no puede más y suelta algo que tenía que soltar y le dice a su hijo a los 22 años de edad, el muchacho le dice, papi, tengo que decirte algo, el papá que tú conoces como papá no es tu papá. El muchacho, ¿pero cómo? Y ella entonces sigue en su historia y dice, tu papá es un doctor muy conocido, respetuoso, respetado en la comunidad. Yo tuve una affair con él, luego casada, y fui con él casado, y salí yo embarazada. Mi esposo ni se dio cuenta, lo tonto que era, pero no se dio cuenta. Y ese eres tú, pero tu papá es otro. En cuanto, podemos seguir la historia del muchacho, tuvo que ir a consejería, pero hoy es un ministro, él, de largo alcance. Es interesante cuando uno sufre, le dan golpes, ahí es donde Dios junta los pedacitos. Y hace un vaso mucho mejor que lo que nosotros creíamos. Pero la mujer entonces, después que confiesa, nunca más tiene que necesitar del psiquiatra. Un doctor ha dicho, me ha escrito, yo pudiera dar de alta a la mitad de mis pacientes si solamente le pudiera mirar a los ojos y darles la seguridad que usted es perdonado, ustedes son perdonados, eres perdonado. Si la persona pudiera limpiar su conciencia, traer lo que en verdad, y enfrentar, pero arreglar la conciencia. Usted no necesita, él dice 50% de mi gente no tienen que estar aquí. La conciencia, el poder de la conciencia, la conciencia trae insomnia, hablamos de eso la semana pasada, trae culpabilidad, y culpabilidad es shame, es vergüenza. Culpabilidad es cuando uno ha hecho algo, pero aunque fue la culpa del otro o fui yo, hay algo en el ser humano, porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones, hay algo que nosotros no damos cuenta que está mal, y la conciencia da ese temor de que me merezco castigo. Cuando usted esté disciplinando a sus hijos, son chiquitos, cuando usted le esté guiando, tenga cuidado. Cuando usted le hable a ellos, no le diga a los muchachos, tú no sirves para nada, tú no haces nada bien. No, así no. Uno le puede decir a los niños, mira papi, así, de la manera de hacerlo es así, en vez de así, pero tú lo puedes hacer, qué bien que es. En otras palabras, no lo destruyas en su espíritu, ayúdalo a entender la mejor opción. Pero nosotros a veces mi papá, por ejemplo, me decía, no haces nada bien. Bueno, yo iba a pintar en un chiquitico, una brocha grande, y me cansaba después de un brochazo, ya estaba cansado. No lo hagas, no haces nada bien. Y él lo hacía como un comentario, nada más de seguir adelante para él, pero es la persona que escucha con la oreja más grande que el cuerpo cuando uno está a esa edad. No capta. No, mi amor, es que tú eres gordita o gordito, no te van a querer. Yo lo hago por tu bien. ¿Y qué pasa si el muchachito nunca baja de peso? Usted ha puesto en su hijo, en su hija, la conciencia. La conciencia de decir, yo no sirvo, I'm no good.
No soy enough, no soy suficiente. Y esto afecta ese sentimiento de shame. Mientras más alabamos a Dios, más la conciencia es la agua. A no ser que usted la ha enfrentado bien, usted entonces más alaba a Dios, sale del servicio más afectado. ¿Por qué? Porque la conciencia no se apaga. Y te dice todo lo que tú alabaste, y nada más como se echa para atrás y se queda callado adentro de ti. Y tú sientes un vacío al irte de la iglesia. No tiene nada que ver que si el pastor estaba ungido ni nada de eso. Lo que tiene que ver es que su conciencia tiene un issue. Un issue quiere decir algo que usted necesita enfrentar. Es la conciencia. Bueno, aquí viene la inconsciencia y todo da ansiedad y da enfermedades. Y hasta tienen un nombre para esa enfermedad, donde no importa los exámenes que te hacen, no tienes nada, pero te sientes con todo. Te sientes con todo. Y uno entonces tiene que, el consejero, el psicólogo te va a decir, vamos a hablar un poquito de lo que tienes que hacer. El problema con el secular es, no te preocupes, chica, no pienses en eso, muchachos. Es que hay otra cosa, la vida no es así, no es pecado. Pero hay un psiquiatra inconverso que escribió un libro muchos años atrás que se llama Whatever Happened to Sin. Él escribió, un psiquiatra. ¿Qué le pasó al pecado? Es un judío él. Y ese libro, aunque en 1960 se escribió, todavía la gente lo menciona hoy como que en su tratar con las personas, en su oficina de psiquiatra, las personas han abandonado el concepto del pecado porque es como muy orgulloso, ese concepto es muy fuerte, es muy duro. Es como tú le vas a decir a alguien que está en pecado. Porque el cristiano tiene que llegar ahí, porque cuando usted llega ahí, usted mira la salvación. Y Dios limpia del pecado y de la conciencia. Pero si usted está tratando de bailar y decir, no, esto no fue así, usted siempre va a estar así y se le sale por otros lugares. Cuando nosotros tratamos de hacer algo, nos vestimos, cambiamos, somos atletas, tratando de ocultar, de tapar, como en el primer tabernáculo. Estamos en el primer tabernáculo presentando a las personas lo mejor de nosotros, pero por la noche hay otra parte del tabernáculo que estamos presentando, que es el lugar donde Dios ve. Y ahí está la conciencia. Y el Hebreos me está diciendo, la gente iban a la iglesia, hacían los sacrificios, el sacerdote oraba, rezaba, le ungía, oraba por ellos, hacía todo lo que vemos en otras iglesias, pero no le daba la perfección en la conciencia. Solamente la iglesia evangélica da la paz en el único lugar. No es una iglesia carismática, no es una iglesia pentecostal, porque ahí todo es feeling, no es conciencia. En 2 Corintios dice, nosotros predicamos a la conciencia del ser humano. Porque ahí es donde usted tiene que presentarte ante Dios en su conciencia. Y la conciencia no te puede mentir. ¿So qué es la conciencia? La conciencia es, aquí le pongo, es esa corte interna, siempre en sesión, del sentido de diferencia entre lo que creemos y lo que practicamos, entre lo que aparento y lo que en verdad soy o hago o siento que debo de ser o de hacer. Es como que es algo, una lucha. Y por eso la Biblia me dice, esa lucha siempre es un acusándome o un defendiéndome. Es defendiéndome por lo malo y acusándome por lo malo. O acusándome por lo bueno y defendiéndome también de lo bueno. En otra palabra que dobla, se cambian los cables adentro de uno. Y uno entonces, como dice Isaías, dice, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a lo dulce le llamamos salado y al salado le llamamos dulce, y llamamos a la luz tinieblas y a las tinieblas le llamamos luz. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto del ser humano donde nuestro pecado ante Dios en los Génesis capítulo 3 ha llegado al punto donde no solamente 1 o 2 personas creen así, sino toda la sociedad ahora cree que la realidad del pecado, del no pecado, lo bueno y lo malo se determina por lo que yo digo
Y mira tanto que yo puedo, si soy varón puedo decir soy mujer, y si soy mujer puedo decir soy varón. No importa lo que hay. ¿Por qué? Porque es una manifestación de lo que siempre está en la lucha dentro del ser humano. El hombre, los movimientos que vemos hoy, es el ser humano rompiendo la libertad de no me digan a mí lo que estoy bien. Mi conciencia la creo yo. Y la Biblia me dice no, porque la conciencia no es algo que yo formo, es algo que es esta corte interna de adentro de mí entre lo que aparento o quisiera que estuviera bien y lo que en verdad soy. En verdad soy varón, en verdad soy hembra, en verdad, aunque te diga que no, pero en verdad lo que digo enfrente en el tabernáculo de la parte de delante y lo que en verdad delante de Dios sé que soy. Conciencia quiere decir con alguien, con algo. Y ciencia quiere decir conocimiento. Con conocimiento el ser humano lleva un con conocimiento, donde no importa lo que los doctores te digan o la gente te diga, es innate, es innato, es formado dentro de nosotros. Mire otra definición más. La conciencia es la voz que me recuerda quién en verdad soy, a la diferencia de lo que estoy tratando de convencerme que soy. Y la Biblia entonces me enseña, esto es terrible. Bueno, ¿por qué importa la conciencia? Nuestro segundo punto, bien rápido. Hebreos entonces es una carta escrita a personas que están ellos entonces pues queriendo dejar el cristianismo, pero la conciencia está en esa lucha. Y Hebreos le está diciendo, ¿qué es lo que limpia tu conciencia? No es regresar al judaísmo, donde ahí estaban los dos pedazos de templo y usted, o de tabernáculo. Usted arreglaba aquí, pero no podía arreglar acá. Y la Biblia entonces, el argumento es que Cristo es mayor. Cristo es mayor en su persona, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, al capítulo 4. Es mayor en su obra, en el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Y es mayor en la vida que Cristo nos da. Una vida de fe, no por vista. Y interesante, en el tema de la conciencia. La conciencia entra debajo de la columna de la obra de Cristo, porque Cristo es mayor que el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué es tratando de seguir el Antiguo Testamento? La Iglesia Católica, y todo lugar donde creen que hay una persona, que Él es el Papa, o Él es el ungido, o Él es el apóstol, Él es el profeta. Todas las personas que quieren hacer una jerarquía de que ahora yo me dejo tocar por Él y Él me ponga la mano arriba. Y nosotros entonces lo que estamos haciendo es tratando de que mi conciencia esté bien. Y la Biblia me dice, eso no, el tabernáculo, el sistema de Antiguo Testamento no es. El sistema es la obra de Cristo una vez. Mire la conciencia. La conciencia tiene que venir y enfrentarse a una sola vez. Una sola vez. La conciencia tiene que ser vencida una sola vez. Y eso enseña si usted es salvo o no. Ha venido a la iglesia, siempre le ha gustado, no digamos esta, pero siempre ha gustado la iglesia evangélica, siempre ha ido. Pero no ha tenido un encuentro, finally, una vez y para siempre, con una vez que me habló a la conciencia. Y la Biblia entonces me dice que la conciencia está bajo la obra de Cristo, es mayor porque llega a la conciencia. Ninguna otra religión llega a la conciencia. Y Cristo es mayor porque la vida que Él te da una vida libre de la mala conciencia. Es tremendo. Y si aplaudo ahí, yo sigo. Si la conciencia es algo que afecta a las emociones, si yo me enfrento una vez a esa conciencia, como debo de hacerlo, eso automáticamente
Las emociones te van a estar tratando de engañar. Y usted puede decir, eso es falsa conciencia. O puede decir, ¿qué hago cuando la conciencia quiere decirme que estoy mal con Dios? Cuando estar bien con Dios es acercarse porque tu conciencia ha sido limpia. La Biblia entonces me enseña, mire, hay cuatro cosas de la conciencia, cuatro como creencias que me enseñan que yo no estoy bien. La conciencia me ayuda a mí, me señala mi relación con Dios. Y me dice que mi relación con Dios puede ser una conciencia limpia. Mira Hechos, capítulo 24, versículo 16. La Biblia menciona 4 tipos de conciencia, 4 tipos de conciencia. Y le pongo un 5 después. Pero Hechos, capítulo 24, el versículo 16, dice la Biblia aquí, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira un momentito, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a la iglesia, como que no se arregla la conciencia, porque nosotros no hemos procurado vivir con la conciencia delante de Dios y con los demás. Y cuando la esposa dice, o un esposo dice, no, pero tú vas a la iglesia, pero mira tú lo que me hiciste. Que cuando tú estás ahí, baja la mano. Porque de pronto ahí te recuerda la conciencia de que tú no eres, de que yo no soy, bueno, no hablar de usted, no estoy sirviendo al Señor sin ofender a Dios, siempre, a cada rato, en todo lugar, y sin ofender a alguien, a cada rato, en todo lugar, all the time. Como que siempre hay un recordatorio. Entonces ahí, Señor, ayúdale más, quítala de mi camino, Señor, quítame. Es como que uno empieza a tener una religión con Dios para que nadie me recuerde de mi conciencia. Y la Biblia me está diciendo, usted necesita ir a Cristo. Mire lo segundo, hay una conciencia. Solo vamos a hacerle la pregunta, ¿tiene usted una limpia conciencia? Ahí sí, yo sí. Dice la persona, le decimos con Dios y con los demás. ¿Qué la suegra? ¿Qué el gato? ¿Qué el perro? ¿Qué dijeran ellos de nosotros? Y esta es la realidad. Cuando nosotros no somos perfectos en esta religión de adelante, no somos perfectos en la religión de adelante, porque la religión de adelante no llega a que no estoy bien con Él siempre y no estoy bien con los demás siempre. Mire, segundo, la conciencia débil. Mi relación con Dios se ve porque tengo o limpia conciencia o no tengo limpia conciencia, o porque tengo una débil conciencia. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8, esto requiere un poquito de explicación, yo nada más se lo voy a mencionar. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Déjeme ponerlo en un día de hoy, es lo que está diciendo. En el tiempo aquel, pues los cristianos, 1 Corintios, está hablando, habían cristianos que pues iban al market, ahí a Yulasco, y compraban la carne, bien buena que estaba, barata. Pero habían cristianos que habían visto el camión de donde había venido la carne. Y me dicen, esa carne salió del carnicero, donde es idólatra y anda con otra mujer. Y ¿cómo tú vas a comprar carne que se ofreció a un ídolo? Y Pablo lo dice en otras palabras, pero le dice, sí, si es más barata, what's the problem? Si es más barata, ¿cuál es el problema? Y los cristianos se quedan, wow, pero ¿cómo? ¿Puede el cristiano tomar una cerveza? ¿Puede bailar? ¿Puede ir al teatro? Hay gente que dicen que no. Y la Biblia me dice que el que dice que no es el creyente débil de conciencia. Su conciencia es débil, no está fortalecido en el escoger el bien y el mal en la vida, y no reconoce que hay gente que tiene una opinión. Si la Biblia dice es pecado, es pecado. Pero si la Biblia no dice que es pecado, usted no puede estar metiendo la mano en arreglar la gente. Y la Biblia entonces me dice a mí que esta persona tenía una
débil conciencia. Nada más quiero apuntar que el que mira a ver, mira a la otra, y mira cómo viene, y mira, hermano, usted no puede tener un tiempo con Dios en la iglesia. No siente que Dios está en esta iglesia. ¿Por qué? Porque está siempre juzgando. Eso es débil conciencia. Han pasado los años y usted no ha crecido a ser un creyente maduro. Has venido a llegar con los años un creyente débil, chequeando los que tienen libertad. No que están haciendo algo en la Biblia, sino que tienen libertad. Mire, ahorita sígueme el número 3 aquí. Me señala, la conciencia me señala mi relación con Dios. Conciencia limpia, conciencia débil o conciencia corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15 me dice: todas las cosas son puras para los puros. Todo es puro para los puros. Hay cosas que son pecados y no son puras. Pero el puro sabe que es el pecado y sabe lo que no es pecado. Dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sabe lo que es? Que siempre están diciendo: yo creo que él está con otra, porque mire, es como que siempre están uno añadiendo. Si la mente está sucia, usted va a ver todo sucio. Si usted no es puro, usted ve todo impuro. Y mire, cuando alguien empieza a coger el tumbao, como decimos el cubano, el tumbao, el camino cristiano, como un cristiano, de apuntar a los demás, y no se apunta a sí mismo. Si usted llega a un lugar donde yo me quito este traje y me pongo el psicólogo, que entonces a que usted tiene un issue con la conciencia. Porque una manera de arreglar la paz adelante en ese tabernáculo es entonces apuntar a los otros que no están bien. Porque al yo apuntar a los que no están bien, eso me hace sentir: yo no estoy tan mal. Y la Biblia me está diciendo a mí: no te apuntes con nadie, porque la clave es Él. Él es el quien uno mira para ver si estoy bien o estoy mal. Pero la mente corrompida siempre ve todo mal. Y mire, número 4, la conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía, hablando aquí a Pablo diciéndole a Timoteo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y dice aquí que bueno, ahora prohíben casarse y no comer ciertos alimentos. Hay como vivir la religión más. ¿Por qué? Porque su conciencia está ahora cauterizada. Cauterizada quiere decir que es como que si usted tiene una cortada y le ponen ahí un cuchillo caliente y le cicatrizan esa parte, y usted entonces ahora no tiene feeling, no tiene sentimiento ahí en eso, no siente. La conciencia ya don't care. Cuando a uno no le interesa las cosas de Dios, pues la Biblia me dice que la mentira abunda. Y hasta uno sigue una práctica que no es bíblica, como dice aquí al seguir en 1 Timoteo 4:3, dice: prohíben casarse y abstenerse de alimentos. Cuando todo lo creó Dios, no hay nada malo con eso. Mire, otro más, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, la Biblia me dice que cuando las personas no siguen la conciencia, al terminar ese versículo, dice la Biblia, bueno, sí, dice que su fe sufren naufrago de su fe. Que quiere decir que usted se va por cualquier camino, agarra cualquiera doctrina, va a cualquiera iglesia, sin darse cuenta que las iglesias son diferentes por la doctrina. No es porque allá me gusta más, aquí me gusta más. A mí me gusta todo lo bueno, pero todo lo bueno no es lo que todo el mundo hace. Uno tiene que seguir la Biblia. Y bueno, eso es lo que nosotros practicamos, la iglesia bíblica. Y no somos perfectos porque nadie es perfecto. Pero la Biblia naufraga la gente en cuanto a la fe. Van con cualquier persona, se convierten en testigos de Jehová o van a otro lugar, empiezan a hacer cosas. Mire lo segundo que hace la conciencia, la importancia, me señala mi relación con Dios, pero también me ofrece guía para relación con los demás. La conciencia te ayuda a decir cómo me voy a comportar aquí.
El ejemplo, Romanos capítulo 14, dice el versículo 4, dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Imagínense alguien mirando al vecino y diciendo a la criada del vecino, pues tú deberías, y el vecino te va a decir, usted cállese la boca, calle a sus gallinas, como decían en mi país, calle a sus gallinas. Hoy estamos corrigiendo el siervo o la criada, el criado de otro. Usted no tiene nada que decir en esa casa. Pues lea aquí, dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Déjese del jueguito de la conciencia de que está mal, que está mal, que está mal. Usted no se meta en ese juego. Y la Biblia entonces en estos versículos me está diciendo tres cosas. Primero me dice, no juzgues. La conciencia no puede estar juzgando. Porque esa es la fuerza de la conciencia. La fuerza de la conciencia es defender o acusar. Defender y acusar. Y usted dice, bueno, ya que no puedo, ahora vamos a acusar. Como en vez de hablarme a mí, yo lo canalizo para hablar de los demás. Vamos a acusar a los demás para que no me acuse a mí. Y la Biblia me está diciendo, no juzgues. Cuando la conciencia te dice, la manera de relacionarte con la persona es no le juzgues. Si estamos hablando de los padres, usted guíe a sus hijos. Cuando ellos son grandes, usted necesita amarlos, aceptarlos, recibirlos. Eso no quiere decir que no importa lo que están haciendo, nada más quiere decir que usted, delante de Dios, ora por ellos, pero usted no puede estar juzgando a esta edad. Número 2, usted no ofenda, porque dice el capítulo 14, versículo 13, el capítulo 14, 13, la primera parte dice, no juzguemos más. Y yo le pusiera eso, entre paréntesis, le pusiera un ya. No juzguemos más, ya, please, ya para, please. Hermano varón, dijera usted amén. Ya para, please, mujer. Ya para, please, varón. Siempre se me siente mal. Te quemaron los frijoles. Se te dieron. Ya para, ya. Todo es algo negativo. En los couples, cuando fue el sábado, el viernes, hablamos entonces de las 4 estaciones del año en un matrimonio. Para salirse usted del invierno y pasar a la primavera y al verano, o del otoño a la primavera y al verano, usted necesita entrenarse, disciplinarse, hacer una lista positiva de él o de ella, de su cónyuge, y hablar positivamente, porque nadie quiere estar en un lugar donde siempre le están juzgando. Decide, número 12, no ofendas. O decide no poner tropiezo o ocasión de caer en un hermano. Cuando usted ve a alguien que no está bien, mire la diferencia. A alguien que no está bien, yo tomo a la persona donde está y trato de fortalecer a la persona para que la persona misma, porque todavía no está en esa etapa de su crecimiento, la persona misma diga, tengo que cambiar mi vida, pastor, ¿cómo puedo hacer aquí? A vez en cuando yo voy a decir algo y la persona se va a dar cuenta. Pero hay otras personas que dicen, mira, el pastor no le dijo. Y dale la explicación aquí, es esta. Que yo me he propuesto como pastor no ser el de tropiezo o ocasión de caer al hermano o a la hermana que le estoy tratando de el next step en los caminos de Dios, el próximo paso. Y a veces que hay hermanitos a quien yo estoy haciendo eso y vienen aquí y se encuentran con alguien que le dice, estás mal, el pastor está mal, porque no te dice el pastor, no lo sé, pero hay que decir cosas, pero hay que tener el propósito de decidir no poner tropiezo en el crecimiento de una persona. Cuando la persona es rebelde y conoce, pues hay que confrontar a la persona. Cuando la persona está comenzando en los caminos del Señor, puede venir a la iglesia tal como está. Mire, lo tercero, no te preocupes. Usted no juzgue, no ofenda, no se preocupe por su conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 20, 22, me dice la Biblia, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios,
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No te acuses tanto, porque Cristo ha hecho la obra por ti. Déjame hacer entonces la pregunta, bueno, ¿cómo se sana la conciencia? Quizás usted ha ido a una iglesia evangélica, pero nunca ha llegado al momento de conocer lo que hay que hacer para ser salvo. Yo me quedo aquí un segundo para parar. Pero usted necesita conocer lo que hay que hacer para ser salvo. Lo que yo voy a decir ahora, si no es correcto con lo que usted cree, usted debe de encontrar otra iglesia. Pero esto es bien importante, porque aquí es donde se salva la gente. La gente no se salva en comprar una Biblia. Usted necesita una Biblia. La gente no se salva en alabar, cantar, adorar. No se salva en orar. No se salva en querer cambiar. No se salva en pedirle, Señor, cambia a mi esposo o cámbiame a mí. Eso no es salvación. Salvación es la fe que dice: recibo, creo que tú, Señor, me prometes vida eterna. Y de ahora en adelante, ahí me quedo. Ahí me quedo. Lo que tú hiciste una vez vale para cuando me abusaron, cuando abusé, cuando maté, cuando robé, cuando me... Vale para todo. Yo ahora recibo lo que tú me ofreces. Creo que tú me ofreces a mí. Creo hoy que tú me ofreces a mí. Y usted entonces tiene que hablarse a usted mismo y decir: no, yo he creído que Él me ofrece a mí. Y ahí sorprender a la conciencia, porque la conciencia hay que ponerla en su lugar, porque es caída también, es pecadora. Mire cómo se ve aquí. Dos cosas. Primero, Dios quiere que usted no esté afligido por ningún cargo de conciencia a causa de algo que usted ha hecho o le han hecho a usted y que ha traído inseguridad y shame, vergüenza a su vida. Nosotros podemos ir bien para atrás en la vida. Cuando uno es niño, los padres, los tíos, los abuelos, la gente, a veces se pasaron de su línea. Hay una historia, la mejor manera de explicar esto, para no ser muy... para dar una ilustración que se aplica a todo el mundo, es la historia de 2 de Samuel capítulo 13, la historia de David y Tamar. Es linda historia. Hoy léela, si no la ha leído. 2 de Samuel capítulo 13. David, tristemente decirlo, no sé, después le podemos preguntar al Señor, pero David tuvo como 5 o 6 esposas. ¿Okay? Y con cada esposa pues tenía hijos. Y tenía todos eran hermanos por parte de padre, pero no hermanos por parte de mamá. Pues era otra mamá. En la historia de 2 de Samuel hay una chica que se llama Tamar, que es la mujer más hermosa. Y hay un chico, hermano, papá y mamá, de verdad, de Tamar, que se llama Absalón. Absalón, un hombre con pelo largo, era moderno de hoy, pero viviendo allá. Es un tipo wow, pero de aquí, pero allá. De lo que la gente dice aquí, wow, yo no sé, pero allá. Pero no había entre Salomón y Tamar, eran dos, eran 10 y 10, eran dos. Y cuando Absalón tuvo una niña, le puso el nombre a su niña, le puso Absalón le puso a su hija, que es la nieta ahora de David, le pone Tamar por la hermana. ¿Por qué? Pues la historia es que David tiene otro hijo, un hermano, mitad hermano de Tamar, y el muchacho se enamora
de Tamar. El tipo se enamora de Tamar. Y la Biblia me dice que entonces él tiene un amigo y él se pone a hablar, que bueno, porque estoy enamorado de mi hermana, estoy enamorado de mi hermana. Y dice, no, pero ¿cómo tú vas a estar enamorado de tu hermana? El muchacho entonces le dice, mira, pídela que venga, hazte el enfermo y pídele a Tamar que venga y te haga una sopa y David te la va a mandar. Y cuando esté aquí yo me salgo y ustedes ahí tú la tienes. Y así mismo fue. Él entonces le dice, papi, estoy enfermo, ¿me pudiera mandar a Tamar? Dice, sí, papi, sea Tamar, vea con tu hermano. Acuérdense de imitar, hermano. Ve con tu hermano y dale una sopita que está enfermo. Y la muchacha ahí está arreglando. Dice la Biblia, Samuel, yo he predicado esto a los jóvenes cuando eran jóvenes. Y le decía entonces de que ella estaba cocinando y el muchacho estaba enfermo de mirarla. Moverse para aquí, moverse para allá, matar la gallina, todo. Me imagino todo lo que hacía, tremenda la historia. Y cuando ella trae la sopa, él la toma, la tira en la cama y ella entonces dice, no, le dice, no hagas esto, Amnón, no hagas esto, eso es terrible. No, te quiero, I love you, no. Y el tipo tenía más fuerza y la abusó. Cuando termina con ella, le dice, vete. Y dice la Biblia que la odiaba más que como la amó antes. Pero déjeme decirle por qué. Porque la conciencia antes del pecado, la conciencia está en silencio. Pero cuando uno peca, la conciencia no te deja. La conciencia regresa y Satanás viene detrás de la conciencia como perro por su casa y entre los dos te hacen sentir miserable, vergüenza, no sirves para nada, no puedes cambiar. Tienes que encontrar gente que está más mal que tú. Oírte de la iglesia, oír todas las mañanas cuando eres viejito a la iglesia para que Dios me calle la conciencia. Y la historia entonces dice para que Tamar cuando la bota, ella le dice, no hagas eso es peor de lo que me hiciste. Dice, get out of here, sal. Y la chica entonces dice el versículo 19, aquí se lo escribo. Entonces Tamar tomó ceniza, la ceniza, y la esparció sobre su cabeza. El pelito bonito está ahora todo gris. Dice, y rasgó la ropa de colores de cómo se vestían las vírgenes. Dice, y que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, sale de la puerta llorando y gritando y gritando, ay. Y llega a la casa de Absalón, el hermano. Y Absalón la mira, ese muchacho, y le dice, ¿estuviste con Amnón? Sí. Absalón espera a ver qué va a hacer papi con esto. ¿Qué va a hacer papi? Y papi, porque ha tenido una aventura, él mismo no hace nada. Recordarle, hermano, muchos de nuestros hogares es nada más la lucha de la conciencia. No disciplinamos, no queremos, porque yo también, es que yo era, y yo sí, es que él hizo, y él no tan malo. Usted tiene que arreglar la conciencia, Cristo. Pero la Biblia me dice que entonces, cuando se predica el evangelio en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías es como un evangelio. Dice Isaías capítulo 61 versículo 3, acuérdense de la imagen de Tamar saliendo avergonzada, y dice la Biblia que ahora ella vive con Absalón deshonrada toda su vida, nunca se casa, no tiene la cara de enfrentarse a nadie y decirle soy tuya, no tiene la cara, porque su conciencia. Hay conciencias que son un poquito extremistas, pero hay otra conciencia que no le interesa nada y se acuestan con todo el mundo y de pronto se casan otra vez. Anyway, la Biblia dice, el mundo es un battle de la conciencia, una batalla de la conciencia. Hay que arreglar la conciencia y solamente la religión no lo hace, solamente Cristo lo va a hacer. Y dice el Evangelio en Isaías 61, versículos 3 y 7 dice que Cristo dice va a ordenar a los afligidos de Sión
que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No importa lo que ha pasado ayer o antier o en su pasado, Cristo es la respuesta a todos los ataques de su conciencia. Si no, usted no tiene chance. Porque digamos que hicimos algo 20 años atrás, pero el tiempo con el tiempo, bueno, podemos decir, todo el mundo se equivoca. Pero si eso sale otra vez, ya me lo hizo 2 veces, no lo perdono más. Y la Biblia me está diciendo que, ok, pero ¿qué va a hacer la persona cuando lo ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,000,000 de veces? ¿Dónde está ahora la salvación? La salvación está en el mismo lugar del templo de Dios, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único que te salva de tu mala conciencia. Porque la conciencia te va a decir, no, esto ya fueron, te estoy contando, 1,035,5 veces. Por ejemplo. Y la Biblia me dice, versículo 7, en lugar de doble confusión, de que estoy bien, pero nadie te lo cree. Me defiendo, pero me acusa la conciencia en la defensa y el excusar y el atacar. Adentro de uno me está diciendo, donde está doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades. Otra para la gente te van a ver a ti como un árbol puesto, aunque tú tienes tu historia. Como todo el mundo puede tener, pero that's not your business, la otra gente. Tu business es sanar la conciencia. Y la pregunta entonces es ¿cómo se sana la conciencia? Hebreos me dice el versículo, capítulo 9, versículo 14, que toda la religión, la sangre, los machos cabríos y el incienso y todo lo que uno hace en una religión no sana la conciencia. Todavía te da el ataque de pánico. Y la Biblia me está diciendo, hasta que en una sola vez Cristo hizo algo. Y la conciencia entonces tiene que venir a eso, a esa sola vez. ¿Dónde está? En Hebreos capítulo 2, aquí se lo pongo. ¿Se acuerdan? Comenzamos nosotros con eso porque en todos los problemas que usted tenga, usted tiene que correr la carrera puesto los ojos en Jesús. El gozo, dice el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él, cambiar de ceniza a óleo de alegría, cambiarle la ropa a la gente, que ya no permitas que tu pasado tenga acusación a tu vida, ni uses tu pasado para engrandecerte con los demás o para creerte que eres mejor o peor que los demás. Y la Biblia entonces me dice, Cristo te está dando sanidad de millones de dólares con un psiquiatra. Y me está diciendo la Biblia, dice, puesto los ojos en Jesús, que por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio es la palabra vergüenza, deshonra e infamia. Es la palabra que se usa para un animal de carga, que lleva la carga, como el burro que lleva la carga, como la mula que lleva la carga. Y la Biblia me está diciendo que Cristo en la cruz del Calvario le quitaron toda la ropa en vergüenza, y que en esa vergüenza, por el gozo de cambiar tu vergüenza, él no más así, él no hace así. Ay, no es nada, chico, no es nada, chica. No, él te dice, yo me voy a avergonzar en tu lugar. Para que cuando usted tenga ataques de cualquier cosa y se acuerde de su conciencia, usted mira a Jesús. Porque la vergüenza de Jesús es lo que acalla la conciencia de decir, Él también.
Y cuando tú dejas la conciencia ahí, Él también, por mí. La conciencia no tiene dónde acusarte, porque su vergüenza es tu vergüenza en Él. Y por el gozo que Él da, el cambiarte a ti, la ceniza en tu cabeza, cambiártela por un lugar de algo hermoso y un árbol de justicia. Mira, la Biblia me dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo. No minimice, hermano, no llegue a un lugar en su vida cristiana donde usted ya no canta acerca de la sangre. Ahora usted nada más, I love you Jesus, I love you Jesus, te amo Jesús, tú sabes que te amo Jesús. Usted necesita regresar de vez en cuando, regresar. Es solamente en la sangre, solamente la sangre, solamente Satanás conoce la sangre, la conciencia conoce la sangre, todo el mundo conoce la sangre y tiene que quedarse callado en la acusación donde ya se derramó sangre por eso. Y déjame probártelo. Siga leyendo en la Biblia, usted llega al libro de Apocalipsis, donde nosotros ahora estamos siendo en la presencia de Dios. Y Apocalipsis, un tremendo pasaje en el capítulo 5, no me lo pongan todavía, donde la Biblia me dice que pues, el Padre está en el trono y tiene un libro en la mano derecha. Y hacen la pregunta, ¿quién es digno de tomar el libro? Y así como estamos ahora, se quedó el cielo. Ningún papa, ninguna María, ningún San Judas Tadeo, ninguna Santa Bárbara, ningún Alberto Guerra, ningún Billy Graham, nadie tiene en ese lugar. Acuérdense, en el templo aquí nosotros creemos que estamos haciendo tremenda cosa, pero en el templo acá, donde está la presencia de Dios, ahí no hay lugar donde la conciencia pueda encontrar pie. Y en el cielo, donde es lo que representa la segunda parte del tabernáculo, dice, nadie puede tomar el libro. Y de pronto se para el Cordero. Dice, I can. Y va entonces y le toma el libro de la mano derecha. Y cuando le toma el libro, hay 24 asientos alrededor, 24 tronos. 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, ángeles que representan pues la obra de Dios de redención, y que esos ángeles se tiran a los pies con inciensos. El incienso es la oración de los santos, y dice ahora Apocalipsis capítulo 9, 5 versículo 9, que los 24 ancianos se postran con incienso y cantan. ¿Y qué cantan? Dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Si fue su tío el culpable, si fue su papá, si fue alguien que usted se enamoró aquí y le prometió el matrimonio, si fue el esposo que la dejó, quien sea que sea, como la conciencia no sigue atacando, juzgando y protegiéndose y haciéndose el que está bien cuando no ha descansado que no importa lo que me han hecho, la sangre de Cristo solamente me limpia de todo pecado. Y el creyente regresa a la sangre. Lo que se le predica al inconverso, porque la sangre es lo único que limpia la voz y sana la voz de la conciencia. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más, Señor, tu palabra es tan tremenda que se aplica en áreas donde nosotros ni queremos tocar. Y quizás hay algunos de ustedes, hermanos, que necesitan reconocer que usted todavía no ha perdonado a esa persona, no la ha dejado ir libre, y parte es porque le dañó, le dio a usted esa acción, le dio a usted una marca de vergüenza, de shame, de que si eso no hubiera pasado yo hubiera sido mejor, mi vida me hubiera ido mejor, mis hijos hubieran estado mejor si eso no hubiera pasado. Y cómo uno apaga esa voz
La sangre de Cristo. Solamente Cristo nos hace aptos y dignos y dispuestos de estar sanos en la presencia de Dios y acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavada el corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. No tengo que juzgar a los demás. Ellos no tienen que ser como yo quisiera que ellos sean. Puedo descansar solamente en la sangre de Cristo. Solamente creo en la promesa que Jesús me da de ser salvo, porque Él lo promete, que el que cree en Él es salvo. Y esa es la sanidad de mi conciencia. En el nombre de Jesús, Padre, puesto de pie, hermanos, vamos a cantarle esta canción al Señor otra vez, como una oración. Se compare a ti, eterno Dios, Rey y Señor. Entre tinieblas esperaré en ti, me salvará tu luz. Cristo, a ti me rindo, a ti escucharás mi voz. Cristo, a ti me rindo, a ti me acerco, a ti me doy. Cristo, sé mi amparo, sé mi todo, sé mi Dios. Una vez más cantamos juntos. Cristo, y Cristo, a ti me rindo, a ti me acerco, a ti me doy. Cristo, sé mi amparo, sé mi todo, sé mi Dios. Señor, la sangre derramada en la cruz de Calvario, la sangre derramada en la cruz de Calvario. En esta mañana, hermano, ponga usted solamente, firmemente, únicamente, ponga la confianza, ponga su creencia, que la sangre nada más, la sangre de Cristo nada más, su obra nada más, su obra nada más. En estos momentos, ponga su fe en la sangre nada más, solamente en las, nada más, no cambies nada, solamente la sangre nada más. Te damos a ti el honor y la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios para bendecir nuestra vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti finalmente, hermano, paz.